Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco con todo, como ya saben, de todos los temas, pero hoy vamos a hablar del tema del equilibrio. Muchas veces no sabemos cómo podemos ser equilibrados en todos los sentidos y en todos los aspectos. Una de las cosas muy importantes es que nosotros tenemos que estar equilibrados en todos los sentidos. Acuérdense que hemos hablado del cuerpo y mente, hemos hablado de la autoconciencia, de la parte del conocimiento y todos estos temas que de alguna u otra forma pues tienen que ver con lo que es importante con el equilibrio. Y no tanto es como la parte de equilibrio, si lo podemos manejar en dos sentidos, en la parte espiritual y en la parte carnal. En la parte espiritual podemos tener la parte del equilibrio, en la parte de la parte mental y parte espiritual y tu parte racional, emocional, digámoslos, en todo este sentido. Pero una cosa muy importante es tener esto que debemos tener como la parte del equilibrio en nuestros enfoques, en lo que nosotros queremos, en lo que sentimos, en lo que podemos hacer de alguna u otra forma. Y tiene que ver con todas las partes, tanto, digamos, carnal como la parte espiritual. Si tú estás equilibrado con tu pensamiento, con tu energía, con tu campo áurico, pues es muy fácil que tú te puedas equilibrar con la parte emocional, con la parte carnal. Desde la forma en que tú lo puedes hacer en muchos sentidos, en muchos aspectos, es muy importante que tengas esta parte del autoconocimiento. A veces nos cuesta mucho trabajo el conocernos, y ya hemos hablado de este tema, el conocerte y entenderte las cosas que son y que suceden en ti. El cómo te conoces y cómo esta parte de la conciencia también tiene que ver en esta parte del equilibrio. Cuando hacemos una reflexión de lo que somos y quiénes somos, del cómo estamos, que a veces nos cuesta mucho trabajo el autoanalizarnos, porque esa es una realidad y es una parte fundamental que nos cuesta muchísimo trabajo el poder entendernos desde la parte racional hasta la parte emocional. No se diga de la parte espiritual. Aunque ahorita hay muchas ramas, muchas técnicas y demás, te pueden decir muchísimas cosas desde la numerología, desde la parte holística, y en este sentido te pueden decir, pues estás alineado en cierta forma o no. Acuérdense que yo de alguna u otra forma los chakras no estoy muy de acuerdo, para mí hay 4 chakras, pero a final de cuentas los espirituales o toda la gente que habla así tienes que hablar de tus chakras al final. Pero yo les diría que más que nada tendrías que tener tu alineamiento, por eso tienes que tener un equilibrio con la parte racional y la parte emocional. Nos cuesta mucho trabajo eso. A veces nosotros tenemos que hacer un autoconocimiento, el conocernos. El conocerte es muy difícil y hemos hablado de esto muchas veces. Desde la parte de tus miedos, desde la parte de autoestima, desde todos tus sentidos emocionales, a veces no tenemos esta parte de equilibrio que podemos manejar o sentir de alguna u de otra forma. Nos cuesta, la verdad es que sí nos cuesta mucho. Y a veces muchos pueden tener como la técnica de escribir, de saber qué estás haciendo bien o qué estás haciendo mal, cuáles son tus partes importantes, tus objetivos en todos los sentidos. Acuérdense que todo esto tiene que ver desde la parte que tienes que tener desde un objetivo laboral, digámoslo aquí así, o un proyecto personal, desde tu parte emocional, desde tu causa-efecto. En realidad, muchas veces nosotros no podemos entender nuestra causa-efecto. Y es muy fácil que tú le puedes echar, y les comento esto, la culpa a terceros, sin tener la consecuencia de tus actos y acciones. Y eso también implica que no estás equilibrado en muchos sentidos, más que nada en la parte emocional, no, y tiene que ver con tu parte espiritual. Pero si tú entiendes tu concepto emocional, de entenderte a ti mismo, de cómo lo puedes manejar, es mucho más fácil que puedas tener un equilibrio en todos los sentidos. Cuando tú estás equilibrado, vas a tener como esta parte de fluir en la parte económica, en la parte laboral, en la parte social, en la parte familiar, pero sobre todo en ti, porque acuérdense que nosotros emanamos lo que somos de alguna u otra forma. Si tú no estás equilibrado de alguna parte importante, acuérdense que nosotros somos que a veces como seres humanos somos como en cierta forma dispersos. Hay muchas personas que son muy lineales, muy kinestésicos, muy visuales, y a veces no nos damos cuenta que también eso implica o desarrollo ciertas cosas que podemos tener. Si tú eres una persona muy visual,
Es observas, ves, analizas, checas. Siempre estás viendo hacia dónde quieres ir. Y eso nos cuesta mucho trabajo a otras personas que pueden ser de oído o que son kinestésicos, que son mucho de apapacho o de sentimiento en esta parte, pero a veces nos cuesta mucho trabajo eso. Es muy fácil y es muy sencillo ver a tu entorno, a terceros, lo que está pasando alrededor de ti o una persona la puedes juzgar o puedes decir, sabes que no está bien o de alguna u otra forma, pero nunca nos autoanalizamos en realidad. Por eso la parte del autoconocimiento que ya hemos hablado de este tema es entenderte y comprender lo que estás haciendo. Y entonces ahí va a ser como esta parte cuando tenemos que reflexionar hacia lo que somos y lo que queremos hacer. Nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Y cuando nosotros estamos equilibrados, tanto físicamente, carnal, como espiritualmente, podemos tener una productividad mucho mejor, en todos los sentidos. Desde tu parte de hogar, desde tu parte que digamos tu proyecto, tu trabajo, todo lo que tú quieras hacer, como que te vuelves más como, dijéramos, objetivo, fluyes mejor. Porque también la parte de equilibrio, si no estás como bien equilibrado en muchos sentidos, no fluyes. Y ven que hemos hablado del tema de fluir, nos cuesta mucho trabajo que las cosas sucedan, o somos muy aprensivos. Una de las cosas que también no puedes estar como muy equilibrado es cuando eres muy aprensivo. Aprensivo es que las cosas las tomes muy a pecho, que te cuesta mucho trabajo. Incluso mucha gente se enferma por eso, porque las cosas las tomas muy como, digamos, esta parte que te afecta, ¿no? Que todo lo tomas personal y hay cosas que no son personales. Y dices, es que lo toman personal, que te está afectando desde una parte mental, desde una parte emocional, desde una parte espiritual. Nos cuesta mucho trabajo, la verdad, entenderlo. Por eso es muy fácil que puedas ver a terceros o al que está enfrente o lo que está sucediendo en muchas situaciones. Y eso nos cuesta mucho trabajo. Por eso a veces no estamos como equilibrados. Y hay muchas personas que son muy dispersas. El ser humano en sí, digamos que a veces sí es muy disperso, que está pensando en una cosa y hace otra, o dice una cosa y hace otra. Acuérdense que también esta palabra o el don de la palabra tiene mucho que ver con lo que dices, con lo que haces, con lo que actúas. No estamos equilibrados en muchos sentidos. Tal vez en la parte holística te digan, es que si tú la parte holística no estás energéticamente bien, que si no estás como en ese lineamiento, y no estoy hablando lo positivo o lo negativo, sino en la parte media, porque tú tienes que estar equilibrado en medio. Acuérdense que la parte de la autoestima también tenemos que estar en esta parte media. Ni tenemos que tener una autoestima alta, ni tenemos que tener una autoestima baja. Pero cuando tienes la autoestima baja, significa que tienes un proceso emocional y complicado. Todos tenemos procesos complicados emocionales, porque a lo mejor tuviste una pérdida, porque a lo mejor tuviste algún proceso que se te complicó. Y por esa situación tampoco puedes estar equilibrado, porque bueno, tu emoción no está bien, estás triste, estás depresivo, tienes ansiedad, tienes esta parte de angustia que te cuesta mucho trabajo entenderlo. Pero cuando nosotros nos enfocamos a lo que somos realmente, y lo que queremos, es mucho más fácil que fluyas hacia las cosas que quieres. Entonces, te puedes equilibrar mucho mejor, pero nos cuesta mucho trabajo. El ser humano, acuérdense que somos muy, muy complicados, la verdad. Somos como muy a veces nos flagelamos mucho. Hay personas que toman las cosas así de, a mí me va mal, ¿no? Y acuérdense que nosotros tenemos el no, no puedo, no soy, no estoy. No puedo hacer esto, no puedo lograr esto, no hacen las cosas que yo quiero, no, el no, siempre digo que es como tatuado, sellado. Y no es tanto que hemos hablado de las creencias limitantes y no limitantes, yo les diría que es positivo y negativo. Tus creencias del no puedo es una parte que siempre vas a tener como de raíz. Acuérdense que las creencias empezamos con la parte familiar y luego la parte social. Si de parte familiar tú tienes una creencia que no te permite avanzar, pues tampoco vas a tener esa parte de equilibrio. Entonces, como que a veces hay que cambiar ese chip o esa parte de entendimiento hacia las cosas negativas, hacia las cosas positivas. Es mucho más fácil que digas, no estoy fluyendo, las cosas no están sucediendo, me cuesta mucho trabajo. Y entonces esta parte del no, 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 les digo que la tenemos tatuado, sellado en todas partes. Y nos cuesta mucho trabajo como desprenderte de esta parte. Por eso nos cuesta mucho trabajo a veces estar equilibrados en todos los sentidos. Y cuando tú estás equilibrado en tu productividad, te va
a estar muy bien como esta parte laboral o la parte social. Y no me refiero a la sociedad como tal, sino en tu entorno que tengas, familiar, en tu entorno que tengas en tus sentidos, en compañeros de trabajo, con el ambiente en general, vas a estar más ecuánime con tu equilibrio, cuando estás consciente de lo que estás haciendo. Por eso cuando hablamos de la autoconciencia, es decir, la conciencia es lo que habla de nosotros, cuando somos conscientes de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y entonces es mucho más fácil que te puedas equilibrar. Si no, te va a costar mucho más trabajo. A veces nos cuesta entender lo que somos, cómo somos, de qué manera fluimos y de qué manera estamos. Es mucho más fácil ver al de enfrente que verte a ti eh, y hacer ese autoanálisis. Por eso cuando nosotros nos equilibramos, como que fluyes mejor, como que las cosas salen mucho mejor, como que dices, ay, hoy me siento bien, o sea, como que siento que no estoy tan disperso, siento que no estoy, dijéramos que las cosas no están sucediendo, al contrario, estoy fluyendo, las cosas están pasando, porque estás equilibrado en todos los sentidos. Tu campo energético no está en un lado, ni tu campo carnal está en otro, estás alineado en todos los sentidos. Entonces es cuando tienes ese equilibrio. Pero acuérdense, si tu pensamiento está por un lado, tu palabra en otro, tu emoción por otro lado, sientes y haces otras cosas distintas, pues no vas a estar equilibrado. Por eso es importante que nosotros nos autoanalicemos realmente lo que queremos, de lo que hacemos y de la forma como lo hacemos. Nos cuesta mucho trabajo como seres humanos. Los seres humanos somos muy complicados, ¿no? Últimamente he escuchado que dicen que hay sectas espirituales y demás. No es por ahí, sino es esta parte de entender lo que tú eres como ser humano. Y hay muchas ramas espirituales, que si la numerología, que si el Theta Healing, que si el yoga y demás, pero realmente lo que tú tienes que enfocarte es en ti, en tu carnalidad, en tu pensamiento, obviamente en tu campo áurico y en tu campo energético. Acuérdense que la parte áurica, dependiendo si es positivo o negativo, es cómo vas a estar. Si eres una persona visual, por ejemplo, tú, y si tienes tu aura negativa, pues no vas a ser tan visual, no vas a observar, no vas a ver, no vas a checar, vas a estar como disperso, vas a estar como, sí, las cosas van a pasar, como esta parte de, está bien, ¿no? Como dejar pasar a veces, pero no significa que dejes fluir, sino dices, pues no me importa, no me interesa, y entonces estás en otro concepto y en otras situaciones. Y una de las cosas que nosotros nos podemos ayudar muchas veces para tener un equilibrio, hay personas que pueden meditar, hay otras que no. La meditación te puede ayudar en muchos sentidos por cómo enfocarte en lo que quieres. Hay muchos que escriben, ¿no? Decir, ¿cuáles son mis partes importantes que tengo que hacer? Y a veces en la parte laboral, muchas veces les he dicho, si tú estás disperso en muchas cosas y no tienes equilibrio laboral, por ejemplo, poner tus pendientes. Ay, hoy tengo que hacer esto, mañana esto y palomear lo que ya hiciste. Pues ya le hablé a un cliente, ya hice esto, ya hice este proyecto, estoy en este pendiente. Y esa parte de escribir muchas veces te ayuda a equilibrar, porque puedes ver tus pendientes personales y no personales, laborales, no laborales, y eso te puede ayudar, porque hay gente que es muy dispersa y otros que no son tanto. Dice, sí, tengo todo en el pensamiento y sé lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Y a veces esta parte de poderte equilibrar también implica que no tengas algún estrés, porque cuando también tienes esta parte del estrés, significa que estás como muy disperso, que estás por un lado, que estás por el otro, el estrés te llama mucho la atención en el sentido de que te enfermas, que no estás bien, no duermes bien, algo te preocupa porque estás estresado, entonces tampoco estás en un equilibrio. Porque esta parte o cierta parte de ansiedad, que ahora la parte de ansiedad, pues, te puede dar por muchas circunstancias o por muchas cosas, desde la parte emocional, desde la parte que tengas alguna pérdida, no tanto en el sentido que alguna situación viviste, pero digamos, híjole, pues algo pasó y ahora sí no me siento bien, ¿no? Me siento frustrado. Muchas veces la frustración es una parte importante que no estás equilibrado. Que hablaremos a lo mejor del tema del manejo de la frustración, que muchos seres humanos no lo sabemos manejar y otros sí lo sabemos manejar. El tema de frustrarte en todos los sentidos es como muy complicado también, porque cuando tú te frustras de alguna situación que pase, tampoco estás equilibrado. Hay personas que son tolerantes a la frustración y hay otras personas que no son tolerantes a la frustración.
Entonces, también ahí es como esta parte de, a ver, ¿en qué me equivoqué? ¿Qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Cómo lo puedo manejar y de qué manera lo puedo hacer? Nos cuesta mucho trabajo, la verdad, entenderlo y comprenderlo, pero cuando tú estás equilibrado en todos los sentidos, vas a como fluir mejor, las cosas van a pasar mejor. A veces hasta el dinero te va a llegar bien, ¿no? Como que vas a fluir, la parte económica también te va a fluir. O dices, ahí estoy equilibrado, estoy bien, y hasta tú te sientes bien. No te sientes algún malestar físico, que si tienes una gripa, que si te duele el estómago, que somatizas, ¿no? Acuérdense que nosotros cuando somatizamos significa que algo estamos generando de nuestra emoción a nuestro cuerpo. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes esa emoción y lo estás generando en tu materia, te puede dar cualquier cosa, como una gripa, como un dolor de estómago, como estrés, ¿no? Que a veces también esta parte de alergia te puede dar, o una parte que puedas tener en la piel, o cosas así que te pueden dar por el mismo estrés. Y a veces ese estrés tampoco deja que tengas equilibrio, pero cuando estás como equilibrado, hasta el estrés se te va, porque te sientes mejor, porque las cosas están fluyendo, porque las cosas están sucediendo. Entonces, ay, me siento bien, hasta tú te sientes mejor cuando estás como equilibrado en todos los sentidos. Y eso, acuérdense que somos un conjunto de todo, tu materia, tu campo áurico, campo energético, tu emoción, tu pensamiento, tu palabra, tu visión, todo eso es un conjunto y todos pertenecemos a todo. No es que dividamos una parte y dividamos otra, tampoco porque si no vas a estar más disperso de lo que puedes estar. Y por eso tampoco puedes tener un equilibrio. Todos somos un conjunto de todo. Y entonces, cuando tú ves esa parte y analices esa parte, es mucho más fácil que te puedas equilibrar. La meditación te puede ayudar a equilibrar, muchas saben meditar, como les comento, otros no, pero escuchar como música tranquila o música que te gusta, te puede ayudar a hacer ejercicio, caminar. Muchas veces eso también te ayuda a entender esta parte, si no te va a costar mucho más trabajo. Nosotros a veces, esta parte humana que tenemos, que nos cuesta muchas veces, es como muy a veces yo les digo que es muy complicado. Nosotros nos complicamos solitos, en muchos sentidos. A veces las cosas pueden ser tan sencillas que nos complicamos de más. Es como un ejemplo, vas en la calle, caminas y dices: "Ay, yo me tenía que cruzar y me fui derecho". Entonces, a lo mejor di una vuelta enorme para llegar al objetivo o al punto donde tengo que llegar. A lo mejor era más corto por otro lado. Y a veces nosotros somos como esa parte. Como que a veces queremos las cosas mucho más largas, o queremos que las cosas sean mucho más complicadas, y a veces las cosas son más sencillas de lo que creemos. Y una de las cosas muy importantes que también tenemos con esta parte del equilibrio, que a veces el destino, la vida, tu ángel, quien tú creas, te da señales muy importantes que no pelamos, que no hacemos caso, y que a veces están ahí, y te dicen: "No es por ahí, tienes que hacer las cosas por acá". Y también en esta parte tampoco te estás equilibrando. Porque a veces esta parte de decir: "Híjole, sí me equivoqué, no era por esa parte, sino era del otro lado". Entonces, este momento es cuando no tienes ese equilibrio, estás pensando, estás sintiendo, y entonces el hubiera es otra de las partes importantes que no hace que te equilibres, porque siempre estás pensando en el hubiera. Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, si hubiera tomado esta decisión, si no hubiera hecho esta parte, si yo me hubiera fijado, el hubiera, el hubiera y el hubiera no existe. Acuérdense que el hubiera no existe. Es parte fundamental de lo que pasó, pero tomaste una decisión buena o mala y eso pasó. Entonces dices: "Híjole, si yo hubiera tomado esta decisión, no estaría como estaría hoy". Y puede ser muchas veces en la parte negativa, porque a lo mejor traes un proceso complicado, porque a lo mejor no estás bien, porque a lo mejor estás frustrado por muchas situaciones o de decisiones que tomaste, y entonces tampoco estás en equilibrio. Porque a lo mejor te culpas de alguna situación que tomaste, hiciste, dijiste, y entonces eso hace que no tengas ese equilibrio, porque entonces pensamos en esta parte importante del hubiera. Entonces, cuando estás equilibrado en muchos sentidos, puede ser algo que te está estabilizando. En las relaciones, por ejemplo, sociales, personales, te puede estar ayudando en muchos sentidos. Y una de las cosas importantes que el arcángel que te puede ayudar en esta parte de, dijéramos que ser ecuánime o que está equilibrado, es el arcángel Gabriel.
él es como que te alinea, es como muy lineal él, aparte. Entonces, él te dice: "Mientras entiendas lo que eres, entenderás lo que es. Mientras entiendas ese momento, entenderás esas situaciones". Hay cosas que pueden suceder, hay cosas que pueden pasar, pero tienes que tener el equilibrio de tu pensamiento, de tu emoción, de tu energía, para que las cosas puedan fluir. Y lo que te dice es eso, tienes que entender tu parte racional, tu parte del pensamiento, tu parte emocional, para que tengas ese equilibrio y entonces tengas como, digamos, una estructura social bien contigo y te ayuda en todos los aspectos, desde la parte social, familiar, personal, laboral, y eso va a ser mucho más ejecución con las cosas que estás haciendo. A veces cuando no estamos como muy equilibrados, una de las cosas que te puede equilibrar, te digo, es la meditación, el ejercicio, alimentarte bien. A veces, pues, no te alimentas bien porque no te da hambre o porque traes algún proceso ahí complicado, no comes bien. Entonces, también esa parte de no comer bien, también implica que tu materia, pues, no está bien, entonces tampoco estás muy equilibrado. Esta parte, a lo mejor, de enfocarte, si un día te quieres distraer, disfruta el cine o la comida que quieres. Acuérdense que la felicidad es relativa. Pero cuando estás a lo mejor comiendo algo que te gusta, a lo mejor en ese momento estás disfrutando algo y te estás equilibrando en ese sentido, porque estás disfrutando, estás gozando, ir a un cine o a lo mejor caminar simplemente, comerte un helado, comerte la comida que tú quieras. A veces el estar contigo mismo, a veces hacerte una cita contigo es muy bueno, disfrutar esos momentos y a lo mejor no estar con gente, sino decir: "Ay, hoy me quiero ir al cine, hoy me quiero ir a comer, disfruto mi comida". O sea, tengo mi cita conmigo mismo y eso también te ayuda a tener un equilibrio. Como que te ya no pienses en nada, a veces estoy disfrutando mi comida, lo disfruto y eso hace que también tengas un equilibrio, porque estás viendo las cosas de diferente forma. Y es lo que dice el arcángel Gabriel. Mientras entiendas tu pensamiento, tu emoción, las cosas pueden ser mucho más fáciles en tus equilibrios en todos los sentidos, en todos los aspectos. Pero acuérdense que nosotros somos muy complicados, la verdad. Los seres humanos nos complicamos más de lo que nos tenemos que complicar. A veces las cosas son tan sencillas y tan fáciles que nos complicamos más de lo que nos tenemos que complicar. El ser humano de por sí es muy complicado por naturaleza y ha sido por siglos, por épocas. El ser humano es así. Y a lo mejor va cambiando las culturas, va cambiando ciertos aspectos, va cambiando la tecnología, pero al final el ser humano es humano. Y por eso ese pensamiento, esa emoción, es parte fundamental de lo que eres. Por eso es un conjunto de todo. Y por eso tenemos que estar equilibrado con tu campo áurico, con tu energía, con tu pensamiento, con tu emoción, para que todo fluya y para que tú estés mejor en todos los sentidos y en todos los aspectos. Si no, te va a costar mucho más trabajo entender las cosas. Acuérdense que yo los mando al sol un ratito, a lo mejor esta parte de tomar 5 minutos el sol a la hora que ustedes quieran, decir, esta energía me equilibra, me analiza, me siente para que yo esté bien y esté equilibrado en todos los sentidos. Y a veces eso también te puede ayudar un poco porque vas olvidando cierto estrés o ciertas situaciones, ¿no? Si estás muy estresado, salte tantito al sol, que te dé tantito, no pienses en nada y nada más deja que esa vibración, digámoslo así, del sol te ayude. Y ya como que vas soltando, como que vas liberando, como que a veces las cosas que no soltamos nos cuesta mucho trabajo, liberar y soltar. Hablaremos de este tema de liberar y soltar, porque nos cuesta mucho, mucho trabajo hacerlo, porque somos muy aprensivos y por eso también hace que no tengamos un equilibrio por el hubiera, porque no sueltas, porque las cosas no fluyen como debe ser. Entonces lo que tienes que hacer es alinearte con tu pensamiento, con tu emoción, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que haces para que tengas un equilibrio en todos los sentidos y puedas fluir mucho mejor en todo. Bueno, pues yo soy Alma Real. Yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.